my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out, feel it breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Breaking out. Season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, in my soul. Soul. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, hey. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Feel it breaking out, feel it breaking out. Hola hermanos, espero que estén muy bien. Bueno, me saco la mascarilla.
para contarles que hemos estado tomando todos los resguardos y tratamos de estar pocas personas acá en la iglesia para poder mantener las distancias y estar cumpliendo la mayoría de los protocolos que nos piden, que se nos piden. Así que estamos muy contentos de poder estar hoy con mis hermanos aquí en la iglesia. Vamos a comenzar orando. Primero quiero contarles que hoy es 26 de septiembre y hace muchos años, un 26 de septiembre de 1569, se concluyó la primera impresión de la Biblia, que se llamó la Biblia del Oso. Fue la primera impresión que se concluyó en Suiza y fue la primera impresión que nosotros pudimos conocer en el idioma de nuestro corazón. Fueron 260 ejemplares que en ese tiempo, en 1569, se pudieron obtener para que nosotros hoy podamos leer y meditar y conocer la palabra del Señor. Así que vamos a orar agradeciendo a Dios por los hombres que estuvieron tras esta impresión y la futura revisión de la conocida después mundialmente como Reina Valera, primero la Biblia del Oso y luego después de una revisión en 1602, una Biblia muy amada, muy cercana para nosotros que es la Reina Valera. Así que vamos a orar a Dios para agradecer esto, para que este sea un tiempo de adoración en donde usted esté, podamos estar con nuestro corazón dispuesto adorando a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este culto, Dios, que lo realizamos, Señor, no como una actividad más, sino, Padre, como un tiempo de presentar ofrenda, de presentar adoración a ti reunidos. Sabemos, Padre, que nuestra vida tiene que ser una constante adoración, pero hoy, como tus hijos, nos estamos reuniendo, Padre, para en este tiempo exaltar tu nombre. Y eso, Padre, no queremos que se nos olvide, a pesar de estar tal vez tras una pantalla en nuestras casas, tal vez tomando desayuno o haciendo diferentes quehaceres, Padre, yo te pido que nuestro sentir, Padre, pueda ser adorarte en este tiempo, pueda ser estar juntos por medio de las redes, por medio tal vez de una pantalla, y nuestro fin principal de este tiempo, Padre, pueda ser adorarte a ti, Padre, exaltar tu nombre aquí en este templo, en esta iglesia que hace años se construyó para que fuera un lugar donde pudiéramos muchos estar exaltando tu nombre. Dios, hoy somos muy poquitos, Padre, por la pandemia, pero sabemos que hay muchos detrás, Señor, y en este lugar y en sus casas, Padre, queremos estarte adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, Padre, de corazón, Señor, de una manera sincera, Señor, que este sea un tiempo para ti, Dios, que el culto, que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, porque hace muchos años llegó al idioma de nuestro corazón y nosotros podemos vivir, regir nuestra vida, Dios amado, Padre, por la misericordia que tú tuviste de que pudiéramos conocerla y pudiéramos leerla en nuestro idioma. Así que te agradecemos por este mes de la Biblia, porque es muy importante y muy significativo para cada cristiano, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos bueno, quería contarles que los pastores, Pastor Rodrigo y el Pastor Iván, están en una junta general de miembros administrativos de la corporación, porque nosotros somos parte de una corporación que está en todo Chile, también en Argentina, y esa corporación hace reuniones administrativas de organización donde los pastores participan. Entonces ellos han estado todos estos días entregando su tiempo, estando en estas reuniones, y hoy día también les ha tocado reunirse, así que les enviamos un abrazo, mucha fuerza, mucho cariño por el trabajo que están realizando, y el pastor Iván no quiso estar ausente de este día, así que nos envió un saludito que vamos a estar compartiendo en unos minutitos. Buenos días, que el Señor les bendiga. Una bendición para mí el poder saludarle a través de este medio.
es invitarle a que se pueda estar uniendo, ¿verdad?, a este tiempo de oración, de ruego, de búsqueda, de alabanzas a nuestro Dios, porque Él se ha preocupado tanto de nosotros que quiere hablarnos a través de su palabra. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Recuerde estar orando por todo el mover que se empieza a dar en la iglesia. Ya vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos, ¿verdad? Los jóvenes van a tener un encuentro ya personal. Y esto no lo veíamos de hace un buen tiempo. Bueno, no voy a dar los avisos, pero estemos orando para que empiece a tomar un movimiento el cuerpo de nuestro Señor. Amén. La iglesia, usted amado, yo. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Junto a nuestro pastor Rodrigo, hoy día nos vamos a estar presentes porque estamos en una reunión extraordinaria de nuestra corporación Iglesia Evangélica Vitacura. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un fuerte abrazo una vez más a cada uno de ustedes y les amo en el Señor. Reciba un saludo de mi esposita y de todos. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Les invitamos a poder adorar al Señor en estos momentos, que el hecho de que estén en las casas y no estén en la iglesia de forma física no sea impedimento para poder alzar su voz, para poder alzar sus manos y poder adorar al Señor. Amén. Así que vamos a estar alabándole. Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y tu favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón.
Bendito Jesús, bendito es su amor. Quiero leerles un pasaje bíblico en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Qué maravillosa esta palabra de saber de que en el amor del Señor, a través de su sacrificio, Él nos hizo libre. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclama que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos tener de adorarlo por medio de la música, de cantar, de elevar letra que nosotros creemos
que es verdad en nuestra vida, que tenemos libertad en el Señor. Vamos a tener un tiempo de oración antes de la predicación y vamos a tener un tiempo de oración. Bueno, yo les estaba contando, hermanos, que el 26 de septiembre de 1569 se tradujo la primera Biblia a nuestro idioma, que venía traducida desde el arameo, voy a buscarlo bien para contarle, venía traducida desde el hebreo, el griego y el arameo. Entonces, fue la primera traducción al lenguaje de nuestro corazón. Después vino a nuestra vida, la pudimos conocer y ha sido una guía para lo que nosotros somos. Y estamos muy contentos porque esto pasó un día como hoy, hace muchos años atrás. Eso sucedió y nosotros le bendecimos al Señor, le damos gracias por eso. Pero también hoy vamos a orar, hermanos, por la traducción de la Biblia. Bueno, datos que pude sacar del Ministerio Letra, que trabaja en traducción de la Biblia, nos pudieron entregar una situación mundial desde ahora de este año, que en África más de 558 lenguas aún no tienen la Biblia traducida al idioma de su corazón. En Asia son 751. En Pacífico son 405, en América son 119 y en Europa son 59. Eso nos da un total de 1.892 lenguas que aún no tienen un fragmento o no tienen la palabra en el idioma de su corazón. Y tal vez nunca han escuchado de Jesús. Y hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar por estas 1.892 etnias, lenguas, son 145.214, no supe decir el número, pero son muchas personas que no tienen el idioma, la Biblia en el idioma de su corazón. Así que los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque hoy es un día muy especial para nosotros. 26 de septiembre pudimos hace muchos años tener el privilegio de que se tradujera la Biblia, tu palabra, en el idioma de nosotros, en el español, en el latino, en el idioma de nuestro corazón, Señor. Padre, te damos muchas gracias por eso, porque la Biblia es la fuente, Dios, de nuestra vida. Es la que nos enseña a vivir y a seguir adelante. Y te pedimos que la podamos valorar, Dios, y poner en práctica en nuestra vida, Dios. Padre, ayúdanos a utilizarla, Dios, como una guía, Señor Jesús, a ver tu amor reflejado mediante tu palabra en nosotros. Dios amado, pero en esta mañana oramos por la traducción de la Biblia. Padre, como compartía recién, hay 1.892 etnias, lenguas que no tienen el acceso de una Biblia en el idioma de su corazón. Padre, de estas personas tal vez hay muchas que nunca han escuchado de ti, que no saben quién eres tú, Dios. Y hoy nosotros, sin conocerlas, ni siquiera sin saber sus nombres, porque tal vez sería mucha información en nuestra mente que no podríamos retener, Dios. Hoy oramos, Señor Jesús, por estas personas, Dios, por estas personas que anhelan, Dios, la salvación, Señor. Hoy oramos porque alguien pueda llegar a ellos, Señor amado. Hoy oramos porque tu palabra pueda llegar a sus vidas. Hoy oramos por aquellos grupos que te han conocido, Dios, pero que no pueden leer tu palabra, Dios amado, porque aún no hay traducciones, Señor, porque está tal vez algunos capítulos, porque está tan solo una película, Dios. Hoy oramos, Señor Jesús, Padre,
tal vez poniéndonos en el lugar del anhelo de esas personas, Señor amado, que están anhelando conocer la Biblia, que en sus corazones está el anhelo. Dios, hoy oramos, Dios, porque hayan personas que trabajen en la traducción y en la alfabetización de la Biblia, Dios. Hoy oramos también por el Ministerio Letras, Señor, y por Wycliffe, que trabajan, Señor Jesús, en esta importante labor, Dios. Hoy, Señor Jesús, no queremos no celebrar sin recordar, Dios, a estos 1892 personas que aún, Padre, no han podido acercarse a ti por medio de tu palabra, Señor. Te pido que tu misericordia y tu salvación se pueda mostrar a ellos, Dios. Y hoy pedimos, Dios, como iglesia, misericordia, Señor Jesús. Misericordia porque tú, Padre, te hagas conocido, Dios, en todo el mundo, Dios, en toda etnia y en toda nación, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y ayúdanos a estar siempre, Señor Jesús, pensando, Dios, orando, Dios, y bendiciendo, Señor Jesús, a los que aún no te conocen ni han escuchado de ti. Gracias, Padre, por la Biblia. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias porque has llegado a nuestro corazón, Dios. Gracias porque tu mano de misericordia se expandió a nuestros corazones, Dios. Y hoy podemos vivir vidas, Dios, con significado, Dios. Vidas, Señor Jesús, Padre, llenas de paz y de alegría, Señor Jesús. No porque no haya situaciones difíciles, sino porque tú estás junto a nosotros, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Voy a darle la oportunidad a mi esposo, a Juanito, que venga a entregarnos el mensaje. Y bueno, yo me voy a cruzar así porque lo veo siempre, así que ahí está. Amén, que Dios les bendiga. Estaba pensando, antes de entrar y mientras la tía oraba, me voy a sacar la mascarilla. Estoy cumpliendo todos los protocolos, lo quiero decir. Estaba pensando, mientras la tía oraba, que alrededor de un año, más de un año y medio, yo creo, que no estaba en la iglesia para un culto o para un servicio. Recuerdo que el último fue en marzo del año pasado. Estuvimos me parece que fue un martes, no estoy seguro, y que me tocara compartir la palabra. Yo creo que deben ser como 2 años, porque debe haber sido como en diciembre o noviembre que tuve mi última predica. Gracias. Y es impresionante cómo el tiempo ha pasado, cómo hemos vivido cosas. El evangelio no se ha detenido y nosotros hemos seguido siendo cristianos. Ha sido un poquito más complicado porque yo creo que a todos nos ha pasado un poquito la cuenta, la tranquilidad de estar en la casa y de la vida fácil que es la vida de internet, de poder prender el computador o el celular y ahí está el servicio, ahí hay gente haciendo el servicio, pero quién sabe si yo realmente soy parte de eso. Bueno, nosotros como equipo de misiones, como Ministerio de Misiones, hemos estado en este mes trabajando. Como usted sabe, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, por lo menos así es en Chile. Se celebra el mes de la Biblia, el mes de la palabra del Señor. Y hemos estado tocando un poquito temas de eso. Y hoy no quiero ser menos de eso, sino que vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Y para eso quisiera que me acompañara a la carta, a primera de Pedro, a la primera epístola de Pedro, al verso 24-25 del primer capítulo. Se lo voy a leer. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces esta es la primera epístola de Pedro. Fue escrita por Pedro en el año aproximadamente en el 62 al 64 después de Cristo, por ahí está la fecha, no está exacta, pero para que usted más o menos tenga una idea. El tema principal podríamos decir que es la vida cristiana. Pedro en esta carta habla mucho de doctrina, de la doctrina de nuestra vida, de cómo nosotros debiéramos comportarnos. Y pensando, bueno, el público básicamente es a los cristianos en Asia Menor,
lo que hoy día sería Turquía. De hecho, al principio del capítulo nombra a las iglesias que él escribe. Usted lo puede estudiar ahí bien. Y estas iglesias, quiero recordarlas, fueron iglesias formadas por Pablo. Fue el trabajo de Pablo el que llevó a formarse estas iglesias. Y bueno, el contexto en que Pedro escribió esta carta fue porque había una persecución local. Quiero decirles que en ese tiempo no era el tiempo de la persecución de Roma, pero siempre habían persecuciones locales, siempre las iglesias y los hermanos vivían persecución en el lugar donde vivían por parte de sus vecinos, por parte de sus familiares. De hecho, la persecución podríamos decir que es un catalizador del avance del Evangelio, del progreso de esta buena noticia por el mundo. Si pensamos en cómo estaba la iglesia primitiva cuando esto comenzó, era una iglesia tranquila, que estaba calmada, que estaba tranquila en su lugar de confort ahí en Jerusalén, y vino la persecución y esto envió a los cristianos por todo el mundo, y así fue como el Evangelio se empezó a expandir. Lo mismo vemos en el tiempo de Roma, cuando la iglesia fue más perseguida, fue cuando más creció. La persecución es un catalizador, hermano. Quiero que pensemos hoy en día en iglesias como la iglesia en China o la iglesia en el Medio Oriente, que son iglesias que están subterráneas, que son iglesias escondidas, que muchas de ellas no se dan a conocer por los gobernantes, pero son las iglesias que más crecen, las iglesias que más avanza el Evangelio. La persecución siempre va a ser un catalizador, algo que va a hacer que el Evangelio surja con mayor fuerza. Y esto no lo digo para preocuparle, simplemente quiero invitarnos a que la palabra sea un ejercicio constante en nuestra vida, una preparación diaria en nuestra vida para estar preparados, porque no sabemos cuándo la persecución pueda llegar a nuestra vida. Entonces, hay una última cosa que les quiero compartir, es un dato, simplemente se lo quiero compartir. Hay una pequeña discusión con respecto a la autoría de Pablo, con una posible autoría de Pablo en esta carta. Y básicamente es por el lenguaje que se utiliza, por la doctrina, por las palabras paulinas, por las citas paulinas que tanto se utilizan. Pero la antigua iglesia, digamos, la iglesia la ha dejado claro como una carta de Pedro. ¿Por qué? Porque básicamente por el conocimiento, tenemos dos. El primero es el conocimiento de una relación con Jesús. La forma en que el escritor aquí se está expresando de Jesús es alguien que lo conoció, alguien que lo palpó, alguien que estuvo de cerca. Y básicamente si pensamos en el lenguaje paulino que se está utilizando aquí, está dirigida a iglesias, como lo dije recién, que fueron formadas por el trabajo de Pablo. O sea, es un lenguaje que ellos conocían. Y Pedro había leído las cartas de Pablo, incluso había tenido un momento donde Pablo lo había exhortado. Entonces era un lenguaje común para los cristianos, era algo que enseñaban. Y Silvano, que era un colaborador de Pedro, que lo ayudó en este tiempo, era una persona muy preparada. Entonces se dice que pudo haber sido Silvano quien le ayudó un poquito a maquillar y arreglar cierta forma el lenguaje de Pedro. Era algo que les quería compartir. Se lo voy a leer de nuevo, entonces, para ya irnos metiendo. Dice, porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, primero metámonos en los versículos. Tenemos el verso 24, que empieza con un porqué. Este porqué está ahí porque básicamente es un enganche o una bajada del versículo anterior, donde nos habla de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración mediante la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces viene de este verso 23, usted lo puede leer, el verso 23, y se va a dar cuenta que ahí nos habla de este nuevo nacimiento, que Juan lo explica muy bien en su primera carta. Y entonces luego cita al profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8 del profeta Isaías. Si usted se pone a buscar concordancia, se va a dar cuenta que es ahí cuando se anuncia esto de que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, hablando de lo efímero de nuestra vida, de lo finita de nuestra vida, de la terminación, de lo fácil que se acaba nuestra gloria, nuestros momentos de gozo, y se cambia por la muerte.
por estar junto al Señor. Entonces, de eso está hablando aquí Isaías. Entonces, en el verso 25 también se sigue citando a Isaías cuando dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y luego nos deja las bases de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, que es la palabra del Señor. Y esta es la palabra, básicamente esta es la que permanece para siempre, esta es la palabra, la que se les ha anunciado, la que se les ha enseñado, la que se les ha predicado. Eso le está diciendo a los oyentes de la carta de Primera de Pedro, que es las iglesias de Asia Menor. Entonces, vamos a inmiscuirnos un poquito más en el capítulo. Y primero tenemos los 2 primeros versos de este capítulo, que son básicamente un saludo. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que esta es una carta que va dirigida a una iglesia o a un grupo de iglesias, es decir, a unas comunidades cristianas. En los primeros versículos nos encontramos con eso, un saludo, un anuncio de que esto es una carta. Y de ahí en adelante, del verso 3, usted lo puede estudiar más profundamente, pero para no hacerlo tan largo, del verso 3 al verso 9, vemos quiénes somos mediante Jesús, mediante el nacimiento de nuestro nuevo nacimiento, y cómo esto nos lleva a tener una herencia en el cielo, ese lugar que está preparado en el cielo para nosotros. Vemos esto reflejado en estos primeros versículos, del verso 3 al verso 9. Ahí Pedro nos está diciendo de que somos nacidos. ¿Y por qué somos nacidos? Nos dice Dios, por medio de Jesucristo, los ha hecho sus hijos, los ha hecho nacer de nuevo. Y esto los lleva a tener una herencia en el cielo, un lugar en el cielo, una posesión en el cielo. Todo esto no por sus cualidades, no por sus capacidades, sino por Cristo, sino por la obra redentora de Cristo. Nuestra salvación es por fe. ¿En quién ponemos nuestra fe? En la cual debemos estar felices. Aquí un poquito más abajo, al final ya casi, nos dice que debemos estar felices. Y aquí quiero recordar que Pedro escribe esta carta en un momento en que la iglesia estaba siendo perseguida, estaba sufriendo por el Evangelio. Entonces les llama a estar felices a pesar de las circunstancias, a pesar de este tiempo que va a ser corto, donde van a tener problemas, donde van a sufrir ciertas cosas, pero es necesario que estén felices porque hay una herencia, porque hay un lugar en el cielo y porque hay algo más importante que lo que puedan sufrir aquí, que es la vida eterna, que es su lugar con Dios. Amén. Entonces, aquí también nos dice, lo vuelvo a decir, nos dice que en todo debemos estar alegres, que me perdí, voy a volver. Ya, ahora sí, ya regresé, perdón. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros estamos pasando por pruebas, estamos viviendo circunstancias difíciles. Esta que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, llevándola a nuestro tiempo, un tiempo donde, como yo les decía, se ha vuelto un poquito fácil ser cristiano para nosotros. Estas circunstancias, lo que estamos viviendo, nos han llevado a pruebas, a cosas en su vida, a cosas que usted está viviendo, a momentos que está pasando y está haciendo cosas con eso, dependiendo de los racionamientos que usted tome, de las ideas que lleve a cabo. Dependiendo de eso, usted va a ser exaltado en el momento de que todo acabe por Cristo. Cristo lo va a felicitar, así como Dios lo hizo con Job, como en ese momento cuando Dios saca un poco pecho y dice, pero has contemplado a mi hijo Job, has tomado en cuenta a mi hijo Job. Un poquito eso va a pasar en el momento del juicio. Todo esto que nosotros estamos viviendo, todas las partes de nuestra vida que en este tiempo estamos pasando, en algún momento van a ser pesadas, en algún momento van a ser probadas. Y todo esto, hermano, vuelvo a decirle, no tiene que estar basado en su fuerza, no tiene que estar basado, usted no tiene que hacer cosas, no tiene que tratar de agradar a Dios por un lugar en el cielo, sino que tiene que hacerlo por adoración. Y para eso necesita de Cristo, necesita de la palabra de Dios, para que
Cristo un día llegue y le diga a Dios, Él hizo esto, Él se mantuvo de esta forma, ella hizo esto, se mantuvo de esta forma. Entonces, aquí Pedro le está diciendo eso. Es necesario que en este tiempo se alleguen a la palabra del Señor, que en este tiempo busquen de la palabra del Señor, y Él va a tomar esto en cuenta y va a ser una manera de adoración y también va a ser una manera de aprobación para ustedes. La segunda parte, tenemos la transversalidad, esto es del verso 10 al verso 16, tenemos la transversalidad del tema de la salvación, de este plan perfecto de salvación. Ya que aquí Pedro nos dice que este plan fue anunciado por los profetas, fue entregado a los profetas para que ellos lo anunciaran. Si pensamos en Isaías y en algunos otros de los profetas, a ellos fue entregado este mensaje y ellos estudiaron, ellos buscaron entender cuándo iba a ser el tiempo y si ellos podían ser parte de esto. Pero Dios les dio a entender que no era para ellos, que de lo que estaban recibiendo no era para ellos. Ellos se sentían alegres porque después del sufrimiento del Mesías, porque eso lo anunciaron los profetas, después de todo ese sufrimiento, después de esa muerte dolorosa en la cruz, para nosotros, para aquellos que podemos vivir después de ese momento, hay una gran bendición, hay un acceso al Padre, hay una vida con el Espíritu Santo. A ellos el Espíritu Santo les visitaba, y porque el Espíritu Santo decidía a quién visitarle, pero para nosotros está libre. Él viene a habitar en nuestro corazón cuando somos hallados salvos, cuando nos encontramos con Jesús. Entonces, nosotros debemos mostrar esa obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mostrar el trabajo del Espíritu Santo. Debemos pensar antes de actuar. Aquí Pedro le está diciendo, tomen en cuenta. De hecho, si usted sigue leyendo y estudiando el libro, que es a lo que le quiero invitar, se va a dar cuenta aquí, Pedro deja muchos ejercicios que debieran llevar para los esclavos, para las esposas, para... Este libro tiene citas muy conocidas como aquella que dice que deben buscar la leche como niño, o sea, la palabra del Señor. Le dice también esa cita que habla a los esposos de tratar a su esposa como vaso más frágil. En esta carta están esas citas. Entonces Pedro, si usted sigue estudiando el libro, se va a dar cuenta que da muchos ejemplos, da muchas cosas que debemos ir haciendo. Entonces nosotros debemos mostrar esta obra, debemos mostrar este cambio. A pesar, como les digo, de la situación, de la circunstancia que estemos viviendo, nosotros tenemos que mostrar el cambio en nuestras vidas. Debemos actuar antes debemos pensar antes de actuar, no al revés. No haga lo que le acabo de decir. No debemos actuar y después pensar, debemos pensar y luego actuar. Dios es un Dios diferente. Aquí en el capítulo 1 lo dice, yo soy santo y deseo que ustedes sean santos. Aquí también se está citando al libro de Levíticos, donde Dios dice esto, le empieza a hablar al pueblo de Israel y le empieza a decir, yo soy santo y necesito que ustedes sean santos, que sean apartados. Entonces, Dios es un Dios diferente a los dioses de aquel tiempo, a los dioses que las personas conocían. Es un Dios distinto, por lo tanto necesita que nosotros seamos distintos, necesita que nosotros seamos diferentes a todo lo que el mundo ve. Y por eso necesitamos pensar antes de actuar y no al revés. Y la última parte, ya entrando al final, en los versos 17 al 23, toda nuestra obra, vuelvo a decir, aquí de nuevo Pedro nos empieza a hablar de eso, van a ser juzgadas. ¿Y quiénes somos? Ahí nos deja claro que la persona que yo soy, lo que yo hago, no va a cambiar el que mis obras sean juzgadas. Mi trabajo en la iglesia no va a cambiar que mis obras sean juzgadas. Yo voy a pasar por el juicio. Y conforme a lo que yo haya hecho, esas obras van a ser juzgadas. Bien. Hemos sido rescatados de nuestra vieja vida. No tenemos que volver a nuestra vieja vida, a nuestra vieja forma de vivir. Ese precio que se pagó por mi rescate es la sangre preciosa de Cristo. No fue con oro ni con plata. Fue la sangre de Cristo, quien fue enviado por Dios desde hace mucho tiempo, desde antes de la formación del mundo, de que el mundo fuese creado, para que muriera por mí, para que me salvara, para que muriera en la cruz y yo pudiera tener la posibilidad de poner mi fe en Dios. En este momento Pedro nos está hablando de fe.
y de dónde tenemos que poner la fe y de qué debemos hacer con la fe. La fe nos lleva a un nuevo ser purificado, a una persona limpia, a una persona diferente. Entonces esto nos lleva a amarnos sinceramente, que es algo que tenemos que mostrar. Nosotros nos tenemos que amar sinceramente. Cuando nuestra vida empieza a reflejar la fe y en quién la ponemos, nosotros podemos amar sinceramente. Quiero que pensemos quizás en esa persona a la que no es difícil amar sinceramente. Y quizás yo le puedo decir, yo te amo, pero quién sabe si sinceramente le amo o es simplemente una frase hecha. Pero cuando Cristo empieza a cambiar mi vida, cuando Cristo empieza a vivificar mi vida, yo sinceramente puedo amar a alguien. Y aquí entonces Pedro le sigue dando consejos a estas iglesias, sigamos pensando en el momento que ellos estaban pasando, en las circunstancias que estaban viviendo. Y todo esto, hermano, todo esto es debido a nuestro nacimiento espiritual. Así lo dice en el verso 23. Todo esto es gracias a nuestro nacimiento espiritual. Todo este cambio, toda esta circunstancia que podemos llevar a cabo, todo el hecho de que nuestra vida y nuestro lugar en el cielo es por nuestro nuevo nacimiento. Y vuelvo a decirlo, que no es por mí, no es por lo que yo haya hecho, no es por lo que haya logrado, sino es que por Cristo yo pude nacer de nuevo. Yo pude ser llamado hijo de Dios. Yo pude ser aceptado como hijo de Dios. Entonces, nuestra salvación está en Jesús. Nuestra salvación está en Jesús. Esa es una aplicación que podemos tener para nosotros. Nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. El que yo diga ser cristiano va a ser probado. Y esto no solo con cosas que se ven. Podemos nosotros tener cosas que están mal y que todos ven. No sé, puede ser mi comportamiento, mi carácter, mi forma explosiva de vivir cuando quizás estoy jugando a la pelota. Pero eso lo ven y me lo pueden sacar en cara y me lo pueden reprochar. Pero ¿qué hay de aquellas cosas internas que la gente no ve? Que la gente no mira, que la gente no contempla, aquellas cosas que yo hago en mi cuarto, que son las que realmente me van a alejar de Cristo, las que realmente hieren mi corazón porque nadie las ve y nadie me puede ayudar, nadie me puede decir, lo estás haciendo mal, así no se hace, porque son mis secretos mejor guardados. Entonces mi fe va a ser probada tanto en lo visible como en lo invisible, y lo invisible es más importante porque eso no se lo puedo ocultar a Dios. Nuestra herencia en el cielo nos debe mantener alegres. Nosotros debemos recordar que en el cielo hay una herencia para nosotros, que hay un lugar, que hay morada en el cielo para usted y para mí. Y eso nos tiene que tener felices en toda circunstancia. Cuando estemos tristes, cuando sintamos que el mundo nos está llevando, cuando sintamos que nuestra vida no está caminando por el camino o por la senda que Cristo tiene, debemos recordar que Cristo ya venció eso y tiene herencia para mí en el cielo, y eso me tiene que alegrar y eso me tiene que hacer volver con alegría. Nuestra vida, hermano, debe estar basada en la palabra. Me gustan estos versículos que están al final de un capítulo y que son como la cereza del pastel, son como el cierre perfecto para ese capítulo. Aquí nos dice claramente Pedro que esta es la palabra, la que se nos ha anunciado por medio del Evangelio. En esto tenemos que estar sustentados, en eso tiene que estar sustentada nuestra vida. Y nosotros la tenemos, está a nuestro alcance, la podemos tener en el celular, no sé cuántas versiones podemos tener en la casa, no sé cuántos diccionarios bíblicos podemos tener, no sé si podemos tener una biblioteca virtual, tenemos infinidad de posibilidades. Y eso para nosotros va a ser de peso también en el momento del juicio. Tenías todas estas posibilidades, ¿y qué hiciste? ¿Cómo estudiaste? La palabra tiene que ser nuestro sustento en el camino que llevamos. En este tiempo debimos apegarnos más a la palabra, en este tiempo, en estos 2 años, en este año y medio quizás de no estar reuniéndonos. Debimos haber ido a las Escrituras, debimos inmiscuirnos en ellas y que ellas nos guiaran, que ellas nos ayudaran, que ellas nos mostraran el camino. Y hay un ejemplo también que Pedro nos deja para la iglesia, para todos nosotros. Si pensamos en las misiones existen porque en algún lugar, en algún sector, en alguna etnia, no hay adoración. Las misiones existen porque hay ausencia de adoración. El día
que haya adoración en todo el mundo y que toda etnia y que toda lengua, como nos enseña letra, adore al Señor, ese día las misiones se van a acabar porque ya no van a ser necesarias, porque ya todo el mundo conoce, ya todo el mundo sabe para qué fueron hechos. El hombre, la mujer fueron hechos para adorar a Dios. Es la razón por la que Dios les hizo, para que le adoraran, para que le exaltaran, para que estuvieran con Él disfrutando en adoración al Padre. Pensemos en el ejemplo de un misionero que va a alguna parte, a alguna etnia del mundo, a algún lugar, y con mucho esfuerzo, con gran esfuerzo, logra formar una iglesia, logra sentar bases de una iglesia. Esto, por cierto, apoyado de una iglesia o de un conjunto de iglesias que lo envían y lo sustentan en todo ámbito de su vida. Él logra formar una iglesia, quizás con menos esfuerzo o con mayor esfuerzo, dependiendo del lugar. Entonces logra formar una iglesia. Ese lugar ya deja de ser un lugar donde hay ausencia de adoración, porque ahora hay una iglesia. Hay hermanos ahí, hay personas que han conocido al Señor y están adorándole, han descubierto la razón de su vida, la razón por la que fueron creados, la razón por qué son como son, que es para adorarle. Y quizás este misionero, luego de muchos años, se regresa a su casa o decide irse a otro lugar. Este misionero no puede olvidarse de sus hijos, como lo hacía Pablo, el mejor ejemplo de esto. Pablo siempre estaba orando por sus hijos, siempre estaba enviándole cartas y estaba pidiendo informes de cómo estaban, de cómo se comportaban, de cómo estaban viviendo. Pablo siempre lo hacía. Entonces, este misionero que ahora regresó a su casa, quizás ya se cansó y desea retirarse en los últimos años de su vida, o decidió ir a otro lugar, no se tiene que olvidar de la iglesia. No se tiene que olvidar de ese lugar donde puso todo su esfuerzo, donde están sus hermanos, sus discípulos y sus hijos espirituales. Pero también está la iglesia, aquellas iglesias o aquella iglesia que envió a este misionero, que sustentó su vida, que entregó dinero, que entregó oración, que dobló rodillas por él para que su obra, la obra del Señor, fuera llevada a cabo. Tampoco se tiene que olvidar del misionero cuando está trabajando ahí. Tiene que estar preguntándole cómo está, tiene que estar pidiendo informes de su avance, de su vida espiritual, de sus finanzas, de todo. La iglesia tiene que estar preocupada, como Pedro nos enseña aquí, y también de instando a que base su vida en la palabra, a seguirlo instando a que su adoración esté basada en la palabra, que recuerde que la razón por la que está en ese lugar es la palabra. Y que lo que tiene que entregar es la palabra. Y que su adoración tiene que ser a Dios por la palabra. Pero esa iglesia tampoco se tiene que olvidar de esa iglesia que formó, porque ese trabajo de ese misionero, de esa persona que estuvo ahí, también es parte de la iglesia. Esos son sus hermanos. Entonces este misionero se fue y yo me olvido de esa iglesia. No, como Pedro. Quiero recordar que este trabajo en estas iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, no era un trabajo en el que Pedro había estado tan metido. Ese era trabajo de Pablo. Él había estado ahí sirviendo. Por medio de su trabajo, personas le conocieron y se formaron iglesias en ese lugar. Pero Pedro aún así se preocupó por ellos y envió esta carta para exhortarles, para alentarles, para enviarles sus deseos de que siguieran adorando al Señor, de que fuera de manera genuina, que no hubiera cambios, que pensaran en todo lo que se había pagado por ello. Y le empezó a enseñar y le empezó a entregar el valor del sacrificio de Cristo, lo que él conocía, lo que él había experimentado. Pedro no se olvidó, no pensó, es trabajo de otro, que otro se preocupe. No, él sabía que eran sus hermanos, que eran hijos del mismo Padre que le había encontrado a él. Entonces, tenemos un gran ejemplo aquí para la iglesia, de parte de Pedro, de preocupación por otro. La iglesia es un cuerpo, hermano, no es simplemente este edificio en el que hoy estamos, no es simplemente el conjunto de iglesias por las que nosotros llevamos, no, la iglesia es un cuerpo, toda la iglesia es la misma, toda iglesia que adora de manera genuina, en la sana doctrina al Señor y no se va por diferentes doctrinas, es una iglesia y es parte del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que estar preocupados por ella. Que Dios les bendiga mucho en este tiempo. Gracias por haber estado en este tiempo, por escucharlo y espero que sea de bendición para su vida esta palabra como lo fue para mí, como lo fue para mí, como me llevó a darme cuenta de lo necesaria que es la palabra del Señor, de cómo ella misma se revela en nuestra vida
y los ejemplos que nos deja, que son tan aplicables en todo tiempo. Estudiémosla, escudriñémosla, porque como nos decía recién la Tiare en su oración, imaginemos la vida de personas que no la tienen, que no la han escuchado, que no la han leído, porque no tienen la posibilidad, y nosotros sí la tenemos. Así que gracias por este tiempo. Padre, te damos gracias por nuestra vida, por tu nombre, Señor, que fue el que cambió nuestro ser, por tu corazón, Señor, que hoy trata de vivir en nuestro corazón, Señor. Queremos en serio que tu corazón, Señor, tome el lugar del nuestro, porque el nuestro es un corazón de piedra, un corazón que no busca adorarte, sino que busca adorarse a sí mismo, Señor. Y necesitamos de tu corazón en nuestro ser para que eso cambie. Gracias por tu palabra, Padre, que es aquella que ha ido moldeando y ha ido sacando todas esas cosas que están mal en nuestra vida. Y gracias por el deseo que hay en la iglesia también de que tu palabra sea entregada de la manera correcta y de la manera, Señor, que tienen que hacerse, Señor, pensando en todo lo que nos costó que hoy la tengamos, Señor, en todas las personas que sufrieron para escribirla, para transcribirla, para traducirla. Señor, que tu palabra sea entregada íntegramente, como tú la anunciaste a tus escritores, como tú la anunciaste a tus hijos. Gracias, Jesús, por tu iglesia, por nuestros hermanos que hoy nos han escuchado, Señor. Bendecir sus vidas, Señor, y tú haz tu obra en ellos, Señor, en todo ámbito de sus vidas. Amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo,
porque en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Agradecemos este tiempo que hemos tenido para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Es muy lindo estar acá en este lugar y como ha sido habitual el estar congregados quizás de manera virtual en este momento, igual me puedo sacar la mascarilla porque estamos cumpliendo los protocolos, si bien lo estamos haciendo el culto sin público, solamente estamos quienes están dirigiendo el culto y quienes están siendo parte de él. Y estamos muy agradecidos de este tiempo. Queríamos saludar a los hermanos que están acompañándonos el día de hoy por redes sociales, ¿cierto? Están compartiendo el culto, han estado reaccionando, ¿cierto? En el culto y también han estado saludando y también pidiendo, dando motivos de oración que van a ser leídos después al final. Ya, bendiciones a Sofi, a Miguel, ¿cierto? Que están ahí siempre presentes. A nuestro hermano Juan Valdivia, que el Señor le bendiga, un gusto de verle, de saludarle y de saber que está siempre conectados con nosotros, ¿cierto? A nuestro hermano Alonso, a nuestra hermana Elita, que ha sido un tiempo difícil para ellos, pero sabemos que el Señor tiene todo el control en todo momento de toda situación que esté afectándoles. A nuestra hermana Jessica Mendieta, que el Señor le bendiga, la queremos, la amamos mucho. A Camila, Pedro, a Valentín, que ellos también siempre están al pendiente, siendo parte de estos tiempos, ¿cierto? A nuestra hermana Patti, con la que hace un momento atrás estábamos en nuestra escuela dominical, que el Señor le bendiga a mi hermana Patti. A Vicky, a nuestra hermana Romina, que ellas siempre están pendientes del culto. A Caroline González, que el Señor le bendiga a ella, a sus papitos, le extendemos siempre un abrazo bien apretadito para ellos, les queremos mucho. A nuestra hermana María Jorquera, ¿cierto? A nuestro hermano Sergio, que están allá en Chungungo, que nos están acompañando a través de el internet. A nuestra hermana Sandra Santibáñez, muchos abrazos, muchos cariños para ella, para sus hijas, para sus nietas, ¿cierto? A nuestra hermana Magali Galleguillos también, que siempre ya nos sigue. A nuestra hermana Cristina Torres, que el Señor les bendiga. A nuestra hermana Roxana Tapia, ¿cierto? Que siempre también nos acompaña. A Joanny, que el Señor le bendiga harto. A nuestra hermana Carmen Torres, a Lalito, que siempre están ahí también acompañándonos en el culto. A nuestra hermana Liria Moya, que estaban en familia esperando, ¿cierto? El culto para poder tener este tiempo de adoración.
A nuestra hermana Ruth Mendieta, que el Señor le bendiga, le queremos mucho. A nuestros pastores, nuestra pastora Edith, que estuvo comentándonos, ¿cierto? Como dijeron anteriormente, nuestro pastor Iván, el pastor Rodrigo están en conferencia. Así que cariños para ellos, para sus familias. A Anay Caraya, que está también ahí pendiente, nuestra hermana Ruth Rubio, a nuestra hermana Bernardita Ramírez, a nuestra hermana Karina Soto, a nuestra hermana Ani, nuestro hermano Julio, que el Señor les bendiga, a nuestra hermana Janet Alfaro, a Licielo, ¿cierto? Le mandamos muchos cariñitos, a nuestro hermano Julio también. Saludo a nuestra hermana María Isabel Durán también, que nos está acompañando, a nuestra hermana Sandrita Castillo, que también ahí nos comentó, ¿cierto? A nuestro hermano Eduardo Díaz, que estamos también a la distancia, que ha estado pendiente el día de hoy del culto, que el Señor le bendiga. La pastora nos mencionaba estar orando por nuestra hermana Clarita, nuestro hermano José Valdivia, que están con problemas de salud. Y también un abrazo bien fuerte a Génesis Pizarro, a nuestra hermana Araceli, que ella también nos comentaba que la hermana Araceli mañana la van a intervenir, así que estemos orando, ¿cierto?, por ella. Y también ella pidió oración por Patricia Araya, que está con un proceso de cáncer de colon, así que igual estar orando también en la semana por ellos para poder tener en cuenta esto y que sea Dios también acompañándoles en este proceso. No olvidar, hermanos, bueno, y agradecer también por las semanas anteriores en las que fueron parte ustedes del Festival de las Artes. Que el Señor les bendiga a cada uno de los participantes, a los que estuvieron detrás, ayudando también en las ediciones de los videos, ¿cierto? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a cada hermano, a cada niño, a cada papito también que se preocupó de hacerlos partícipes. Que el Señor les bendiga porque seguimos avanzando, seguimos trabajando en la iglesia. También hay que recordar que tenemos nuestros cultos los días martes a las 8 a cargo de misiones, ¿cierto? Los días jueves y los días jueves también a las 8 de la noche y los días domingos a las 12 del día, ¿ya? Nuestra pastora Edith nos mandaba una invitación para las mujeres de un seminario y confraternidad de mujeres para el día 2 de octubre a las 17 horas, para que estén atentas las hermanas. Están todas invitadas y va a estar ministrando la palabra una pastora, Fabiana López, que ha sido autora de audios Aliento para el Viaje, así que van a estar ahí acompañándoles. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Antes de finalizar el culto, también no nos hemos olvidado de aquellos que han estado de cumpleaños. Así que vamos a dejar al coro para que esté saludándoles en este día. El Señor les bendiga y les guarde. Señor les bendiga, el Señor les bendiga y les guarde, que haga en su rostro resplandecer, y que tengan sobre ustedes misericordia. Señor les bendiga y para finalizar vamos a estar orando, ¿cierto? Sabemos que en cada culto estamos compartiendo peticiones de oraciones
Así que hermanos, les invito a tener este tiempo especial para finalizar orando al Señor. Usted si tiene alguna petición también especial, recuerde estar compartiéndolo en los grupos, ¿cierto? Hay grupos de oraciones, de intercesión. También recuerde estar hablando, bueno, y aquí cada ministerio se pone de acuerdo, ¿cierto? Los varones, las dorcas, los jóvenes, que también tienen sus actividades online. Y también estoy dando las peticiones para poder estar orando en familia, en comunidad, por cada uno de nosotros. Así que vamos a orar para finalizar este tiempo. Señor, te agradecemos por tu amor, porque tus misericordias, Dios, las vemos renovadas día a día. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos esta instancia en la cual podemos congregarnos quizás de otra manera y bajo otras circunstancias. Pero el único que nunca cambia eres tú, Señor. Pueden cambiar nuestras circunstancias, pueden cambiar quizás las formas o los medios, Dios, para poder adorarte, pero tú no cambias, Señor. Y te agradecemos por eso. Y en esta hora, Señor, te pedimos por las peticiones, Señor, de oración, que son hartos, son muchos hermanos que están pidiendo siempre por diferentes situaciones y diferentes vivencias, Dios. En esta hora, Señor, ponemos delante de ti a nuestra hermana Clarita, Señor, a nuestro hermano José Valdivia, que tú seas obrando en sanidad en sus vidas, Padre, que tú seas acompañándole y puedan sentir tu abrazo, Señor, en cada proceso, Dios. Te pido por nuestro hermano Alonso, Señor, que ha estado bien complicado de salud, que seas tú, Dios, obrando, Dios, dándoles ánimo, dándole paz y tranquilidad en medio de este tiempo a él junto a su esposa, nuestra hermana Elita. Dios, yo te pido que seas tú, Señor, obrando en ellos, dándole la tranquilidad y la confianza y la fortaleza, Señor, de que tú estás en cada proceso que están viviendo, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Araceli, que va a ser nuevamente sometida a pabellón. Te pedimos que seas tú, Dios, obrando a través de tu Espíritu Santo, que sean tus manos, Dios, sobre las manos de los médicos para que puedan estar realizando cada intervención de la manera correcta, Señor, y que pueda salir ella victoriosa después de este tan largo proceso que ha tenido, y que ella no jamás sienta que tú la has dejado, sino que día a día con esto pueda sentir más tu amor en su vida, Señor. Bendícela a ella y a su familia, Dios. Señor, en esta hora yo te pido por Vicky, Dios, por Liz Cielo, Dios. Yo te pido que tú puedas bendecirla, Señor. Te pido, Dios, por la familia Contuliano, por Isabela, Señor, en todo su proceso que está pasando, Señor. Te pedimos por Elizabeth Choque y su hija, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, obrando, Dios, y derramando tu misericordia, que sea tu Espíritu Santo obrando como tú quieras, Padre, que cada proceso que van teniendo con ella, Señor, seas tú glorificándote, Padre, y que cada decisión de los médicos sea tuya, Señor, previamente dada, Dios. En esta hora también nuestra pastora nos invitaba a orar porque falleció una hermana en Tierras Blancas, nuestra hermana Corina, y te pedimos que tú seas también extendiendo paz, Señor, en medio de esa familia. Y también te pedimos, así como varias otras familias que quizás están teniendo un tiempo de duelo, un proceso de pérdida, Señor, de dolor, que tú seas acompañándoles a cada uno de ellos. Y así también, Señor, te pedimos por cada hermano que quizás está con una enfermedad particular, quizás hay un cáncer o algún diagnóstico que es quizás muy, muy terrible para uno, que quizás cuando lo escucha es muy fuerte, Dios, de asumir. Te pedimos que seas tú, Señor, también al lado, Señor, dando fuerzas, dando ánimo, Señor, que sabiendo que tú eres el que tiene siempre el control y el dominio de todo, Padre. Te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo quien pueda acompañarnos, Señor, en nuestro día a día, y que seas tú guiando esta semana para cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos todo esto, Dios, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.